Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 34, después de este parón veraniego, ¿verdad, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vaya pedazo de vacaciones nos pegamos, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Descansado ya. ¿Sí? ¿Ha estado bien el verano? Sí, bueno, trabajando porque no tuve vacaciones, pero muy bien. Claro, han sido vacaciones del podcast y ya está. Sí, pero se nota también, ¿eh? Que tengo tiempo para mí, disfruto la vida, es otra dimensión. Pero bueno, hay que... O sea, lo que más disfruto en la vida es hacer este podcast, por lo tanto. Esto es tu sueño, hecho realidad. Es mi sueño. No, lo decimos de broma, pero en realidad sí, nos gusta mucho. Que no parezca ironía. Muy bien, bueno, pues esperamos que también nuestros oyentes hayan disfrutado, ¿no? Del verano. Seguro que muchos han podido ir a la playa, otros habrán ido a la piscina. No sé si tú has estado en la piscina o no. No, piscina no, playa. Pero playa. Bueno, claro, playa. Ya, pues yo ni una cosa ni la otra. Yo pantano. ¿Pantano? Un día, un pantano, sí. ¿Limpio? Sí, limpio. Muy bien, muy agradable. Es que la palabra pantano a mí me suena un poco mal, ¿sabes? Me suena ciénaga. No sé por qué. Pero... Ya, porque yo creo que dependerá del sitio, se usa para unas cosas u otras. Pero vamos, como un laguito al final. Un laguito bonito. Así que bien. Pero te decía lo de las piscinas porque tiene mucho que ver con el tema del episodio de hoy. ¿Cómo así? ¿Cuál es el tema de hoy? El cloro. Vamos a hablar del cloro. Ah, el cloro. Claro. Entonces en las piscinas hay cloro, ¿no, Hugo? Bueno, tú sabrás más de eso. Pues sí. Estoy de acuerdo. Aunque me parece que no sé si era en Disneylandia o algo así, hay bromo en vez de cloro. ¿Ah, sí? Sí, lo leí un día por ahí. Pero bueno, esto es información a mayores del podcast, ¿vale? No tiene el rigor habitual del podcast, eso que acabo de decir. Pero esto es una charleta del antes. Sí, de cuñado. Vale. Pero bueno, que sí que está relacionado, que todos lo hemos oído, de ay, cómo me huele a cloro la piel o el pelo, ¿no? Pues de eso vamos a hablar. Y comienza tú, Hugo, porque creo que nos vas a contar el descubrimiento del elemento del cloro, ¿no? Correcto, porque todo empieza por el descubrimiento, porque si no antes, ¿de qué te vale? La cuestión, el cloro se sintetizó por primera vez de forma consciente por el ser humano. ¿En qué siglo dirías? Ya estamos con las preguntas. Es que es muy modernito el cloro, ¿eh? Bueno, a ver, tampoco te quiero ¿sí? engañar. Es relativamente moderno. Bueno. Venga, pues el 18, no sé. Muy bien, sí. 1774. Hola. ¿Vale? Qué potra. Y lo hizo Carl Wilhelm Scheele. Alemán. No sé. No. La verdad es que suena súper alemán, pero se escribe con C, Karl, o sea que no es alemán, es sueco. Ah, amigo, vale. Esta vez te confiaste. He fallado. Vale, pero ¿qué pasa? Él lo sintetizó, pero como ya pasó alguna otra vez, en realidad no sabía lo que era. Vale. Entonces creía que era un derivado de otra movida. Y es que en esta época estaba en boga todavía la teoría del flogisto, que yo creo que la tocamos de refilón en algún momento, ¿vale? Y es que había una teoría de que cuando quemabas algo, en vez de que ese algo ganara oxígeno, ¿sabes? Si se oxidara ganando oxígenos, se pensaba que perdía algo. Y esa cosa era el flogisto, ¿sabes? Y bueno, tenían toda esta teoría que no vamos a entrar en detalle, pero algún día lo haremos, porque es un poco interesante ver cómo era la ciencia antes, ¿no? Como también oirías hablar del éter, de que la gente pensaba que en el espacio había éter y tenía unas propiedades físicas rarísimas. Bueno, pues el flogisto era un poco así. La cuestión que este hombre creyó que había obtenido un compuesto flogistado que se llamaba, pero no, era cloro. Entonces lo que hizo este hombre fue añadir ácido clorhídrico, que de aquella obviamente no se sabía que era HCl, se pensaba que era ácido múrico o murático se llamaba. Y lo añadió a dióxido de manganeso. Vale, entonces ¿qué pasó? Que el dióxido de manganeso se redujo. O sea, ganó electrones. Y esos electrones se los cedió al cloro. Perdón, se los cedió el cloro, porque el cloro estaba como cloro menos y pasó a ser cloro cero. Entonces yo soy cloro menos, que estoy súper cómodo como cloro menos. Pierdo un electrón y paso a ser cloro cero y tengo un electrón ahí suelto, ¿vale? Soy un radical libre. Hablamos de los radicales libres. Normalmente los radicales libres son malos para nosotros porque les gusta mucho reaccionar. Entonces, ¿con quién va a reaccionar? Pues con otro cloro que también tiene un electrón suelto y entonces hacen un enlace covalente, que es el enlace que más nos gusta aquí. Vale. Entonces pasa a ser una molécula de cloro 2, Cl2. ¿Y el manganeso ese que has dicho? El manganeso pasó a ser cloruro de manganeso.
Pasó de ser óxido a cloruro. Bueno, pues este señor vio un gas amarillento y dijo, pues esto es un compuesto nuevo y lo voy a llamar no sé qué del múrico, de no sé qué. Pero qué equivocado estaba. Entonces, ¿qué pasó? Que su descubrimiento permeó un poco a la sociedad francesa y entonces Lavoisier y Gay-Lussac estudiaron este tema un poco más. Y ellos eran de los defensores de los detractores de la teoría del flogisto. Y entonces estuvieron ahí discutiendo, no, esto no puede ser rollo flogisto. Pero ¿qué pasa? Que estos burros, que a ver, no eran burros en realidad, pero bueno, ellos partían de la base de que todos los ácidos del mundo tenían oxígeno. Pero claro, con el ácido clorhídrico se daban contra una pared todo el rato. ¿Sabes? Hacían experimentos y decían, me cago en todo, pues tiene que tener oxígeno, no sé qué. Y estaban muy confusos. Entonces, en 1810 tuvo que venir Humphrey Davy a decir, no tenéis puta idea, os voy a decir lo que pasa aquí. Y entonces fue el que dijo, mira, esto es un elemento nuevo y se llama cloro. ¿Sabes? Y lo llamó él así. Lo llamó él así, y lo llama así porque viene de cloros, que es del griego, que es como verde. Porque el gas era así, amarillo verdoso. Y ahora, de hecho, cuando hay representaciones de la molécula de cloro, pues el átomo de cloro siempre va en verde. Qué bonito. No lo sabía, pero tiene sentido porque me suena que si estás... No sé si eres rubio o rubia, o si te has teñido el pelo rubio y vas mucho a la piscina, me suena que el pelo se te empieza a poner un poco verdoso. ¿Qué me dices? Sí, se queda un rubio más verdoso. Bueno, eso es lo que me suena. A lo mejor luego es un mito. A mí nunca me pasa. Pero... A ver si es que les crecen algas. Porque no tiene bastante tú no eres cloro. rubio. No, pues pero no tiene sentido. No sé, bueno. Vale, pues Humphrey Davy, por cierto, era inglés, ¿vale? Así que ya tenemos 3 naciones aquí en liza. Y entonces eso, en su día hubo mucha polémica, ¿vale? Porque Humphrey Davy dijo esto de que el ácido murático tiene oxígeno, es una parida. Estaban discutiendo los franceses con el sueco, con los ingleses. Y al final ganó el inglés. Pero ¿qué pasa? Que el inglés tenía una ventaja grande, que era que tenía métodos electrolíticos. ¿Te suena? Sí, alguna vez lo has mencionado. Sí, me gusta, esa es la respuesta correcta. Sí, sí, ya hablamos de esto alguna vez. Sí. Y básicamente es que pones una disolución y le aplicas corriente, así que fuerzas a que haya un tránsito de electrones, porque, ¿sabes? Estás obligando a que haya un circuito. Entonces eso quiere decir que los electrones se tienen que mover por la disolución. Entonces, claro, él podía conseguir que el cloro menos en una disolución pasara a ser cloro más. O sea, cloro cero. ¿Sabes? Hablamos de que antes lo echaron encima de un metal, de un óxido metálico, y en este caso pues lo hizo con corriente. Vale. Yo creo que lo contaste en el episodio del litio, ¿puede ser? El tema de... ¿o no? Probablemente sí, porque el litio va de ese palo. Sí. Y también del magnesio. Sí. Vale. O sea que Humphrey Davy consiguió... sin ese. Era un rarito. Perdón. Sí. Davy. Sí. Consiguió aislar el cloro. E identificarlo. Sí. Identificarlo. Y esto es así del descubrimiento, porque ya estaba descubierto, identificado, nuevo elemento, en 1810. El Cl se añade a la tabla periódica. Pues gran paso para la humanidad. Estoy de acuerdo, joder. Uy, estoy diciendo muchos tacos. Y ya está, y ya puedes hablar tú si quieres. Bueno, estupendo. Me das el paso. Muy bien. Pues yo te quería contar un poco, contarte a ti y a todos nuestros oyentes, por supuesto, el cloro, porque es importante para nuestro cuerpo, ¿no? Para la biología. Bueno, pues empezamos diciendo que el cloro es el anión más abundante en el líquido extracelular. ¿Cómo te quedas? Buah. Impresionado. Lo sospechaba, en realidad lo intuía. Lo sospechabas. Siempre lo supe. En el interior lo sabía. Bueno, anión... por si acaso, sería que tiene carga negativa. O sea, Cl menos estamos hablando, ¿no? Estoy opuesta, sí señor. Eso, pues vale. Y hemos dicho el líquido extracelular, o sea, fuera de las células. Dentro de las células, pues no es el más abundante, pero bueno, que no le vamos a quitar importancia por eso, oye. Entonces, el cloro tiene la capacidad de entrar y salir de las células junto con otros iones. Sería el principal ion que compensaría a los cationes, o sea, a los que tienen carga positiva, que son muy importantes para nuestra fisiología, como pueden ser el sodio, el potasio o el calcio, ¿vale? Entonces, para que se entienda esto es importante mencionar que para que nuestras células estén contentas y funcionen correctamente, tiene que haber unas diferencias de carga y de concentración de determinados iones dentro y fuera de las células, que es lo que se conoce como el potencial de membrana. Por lo tanto, pues todos estos iones son fundamentales para mantener ese potencial de membrana.
El cloro se asocia habitualmente al sodio, que ya hemos dicho que también muy importante. Que no hemos hablado del sodio todavía, pero bueno, ya hablaremos, ¿no? En otro... Como nota puedo decir que Humphrey Davy con sus experimentos también aisló sodio metálico. Ah, sí, o sea que... No sé si fue el primero, porque esto no lo leí. Pero bueno, es posible, es probable, pero me voy a quedar ahí, no quiero polemizar porque no estoy seguro. Vale, ya lo veremos para otro. Pues eso, junto con el sodio, el cloro y el sodio son responsables los dos de mantener la osmolalidad sérica, o sea, del suero de nuestra sangre, y el balance hídrico, que de esto hablamos un poco ya en el episodio 30 que hablamos del agua. Buen episodio, o sea eso, os lo recomendamos. Sí, por supuesto, como todos. Bueno, no, hay algunos que nos gustan más que otros, eso siempre es así. Como los hijos. Bueno, claro, siempre hay uno preferido. No, los hijos no. Bueno, pues el cloro lo tenemos en el cuerpo tal, pero también lo podemos ingerir, ¿vale? Entonces proviene sobre todo de alimentos salados. Claro. Perdona, ingerir, pero no como cloro elemental, ¿eh? Porque, no, claro, como una sal, ¿no? Como el NaCl. Por ejemplo, la sal de mesa. Que está riquísima. Está buena, pero claro, tampoco hay que pasarse. Sobre todo si le pones, yo qué sé, algo más, ¿sabes? En plan, una ensalada, para no entrar en conflicto con nadie. Bueno, a mí las sales me encanta. Las sales en general. Las sales. El yoduro potásico me flipa. No, pues no la te lo sal recomiendo. de mesa. Ah, la sal Esta de mesa. sal. Entonces, pues sí, ya sabemos, en los alimentos que les echamos sal, pues ahí vamos a estar consumiendo cloro. También las frutas y vegetales tienen cloro, las carnes procesadas, o sea que bueno, lo podemos ingerir, pues eso, no como elemento, como tú decías, pero sí está ahí en forma de sales. Las algas también tienen mucho cloro. Ah, sí, las algas. Sí. Mira. Supongo pues porque están, claro, al vivir en el mar, pues tienen mucho para gestionar su metabolismo, ¿no? Entonces al final... Exacto. Pues el cloro que ingerimos con la alimentación lo absorbemos casi totalmente el intestino, o sea que no se iría casi nada con las heces, ¿vale? Pero sí lo eliminaríamos por el sudor y también pasa a ser ácido clorhídrico en el estómago, que seguro que eso nos suena, ¿no? Potentísimo eso, ¿eh? La verdad, pensad, lo que tenéis, o sea, en la barriga tenéis un depósito de ácido que metes ahí el dedo y te lo corroe, y lo tienes dentro. O sea, pero qué locura es esa. pH, estamos hablando de pH 1 entre 1 y 3. O sea, que sí que... 1 y 3, ¿eh? O sea, por eso cuando tienes reflujillo o vas a vomitar, por desgracia, una cosa muy desagradable, no la recomiendo. Pero ya ves que te quema, ¿sabes? Muy desagradable. Sí. Pero muy efectivo también, claro. De hecho, claro, también hay personas que tienen eso, reflujo de manera recurrente y, bueno, pues empiezan a notar síntomas, creo que por la garganta, ¿no? Sí. Porque va... Pues supongo que como erosionando el epitelio, supongo, ¿no? Lo va quemando. Muy bonito expresado, sí. Bueno. Erosiono el epitelio. Más o menos. Entonces, bueno, sí, tenemos ahí ese depósito, pero volviendo a sí, en general el cloro en nuestro cuerpo, ¿tú qué crees, Hugo? ¿Se puede tener deficiencia de cloro? ¿Qué dirías? Sí se puede. O sea, ¿en todo tu cuerpo o en tu medio extracelular? Joder, ahí ya... No sí, ya me pasé con la pregunta. O sea, sin ser una zona específica del cuerpo, en general. Sí, en general. ¿Existe un déficit de cloro? Venga, yo digo que sí, porque igual no funcionan bien tus mecanismos de recaptación. De algo, ¿no? Algo habrá, pues sí, efectivamente, como casi todo, siempre se puede estar fallar. Enfermo de todo, claro. Claro, al final, bueno, no sé si habrá algo que se salve, pero bueno, sí puedes tener una deficiencia de cloro, pero no es frecuente, o sea, no es algo que sea frecuente y también importante destacar que no suele ser porque no ingieras suficiente, ¿vale? Que no es como, yo que sé, algunas vitaminas que si no ingieres suficiente, pues puedes tener ese déficit de vitaminas, en este caso, pues no suele ser por eso. Es lo que se conoce como hipocloremia, ¿no? Pues hipo por debajo y cloremia ya está claro. Entonces, la causa más frecuente no es que no ingieras suficiente, sino que pierdes cloro por algún lado, que claro, luego es que todos los órganos están conectados y es muy complicado el metabolismo, pero bueno, ya sea a través del sudor, del tracto gastrointestinal, el riñón, había leído, pues bueno, pueden fallar diferentes órganos y pues puede ocurrir. Entonces, algunos de los síntomas de la hipocloremia son la irritabilidad,
que puede sorprender. La agitación, la contracción involuntaria de los músculos también, o calambres, mareos. También puede haber arritmias cardíacas o una respiración lenta. Y puede llegar en ya casos muy graves pues a haber una parada respiratoria e incluso puede haber coma. O sea que vemos que es algo que puede ser bastante grave. Por otro lado, también existe el caso contrario, que sería cuando tenemos niveles demasiado altos de cloro, es decir, hipercloremia, ¿no? Uh-huh. Y en este caso sí que una de las causas, bueno, no sé si frecuentes, pero de las causas que puede ocurrir puede ser el aumento de la ingesta, ¿vale? Mucha sal. De cloro. Sí, pero no solo. Hipertensión, ¿no? Okay. Pues supongo que debe estar relacionado al final, sí, me imagino. Pero bueno, he visto que también puede ser una alteración en la absorción intestinal o una retención de cloro por los riñones, o sea que puede ser diferentes causas. Luego también, pues si estás tomando medicación, esto siempre puede alterar tus niveles de cloro, de sodio, ¿vale? Entonces, o sea, depende de qué medicación sea, pero... Las farmacéuticas, siempre reventando cosas. No digas eso, que luego la gente... Perdón, es broma. Se monta aquí películas. Bueno, seguro que no hay muchos negacionistas, seguro, entre nuestros oyentes. Probablemente ninguno. De negacionistas del COVID, por ejemplo. No, bueno, me refiero de la industria, bueno, de los medicamentos en general. Que, por cierto, vi eso, había un tuit, ¿no? Que decía en plan, mira, hay negacionistas de las vacunas, ¿sabes? Negacionistas de no sé qué, pero de la anestesia no hay ni uno, ¿eh? La verdad que es un tuit muy... Es que sí. O sea, no lo había visto. Y eso que no tengo Twitter. Ya, tú lo ves porque te lo manda la gente por WhatsApp o por otros sitios. Sí, perdón. Pues eso que... Sí. Bueno, pues... y quería decir un inciso más, de esto de la hipercloremia. Pues los síntomas, ¿vale? Los síntomas podrían incluir el letargo, o sea, un poco al revés, ¿no? El otro era más agitación, irritabilidad, pues aquí letargo, astenia, que sería como fatiga o agotamiento, puede también provocar arritmias, y luego algo conocido como respiración de Kussmaul, no sé si se pronuncia así, supongo que sí, que es una respiración, digo porque no sé de qué idioma es, pero no parece, bueno, no sé. Sí, la verdad que no es identificable. Kussmaul. Es que es con K y con 2 S, suena alemán, pero ahora no me quiero atrever a decir que es alemán porque no lo sé. Bueno, es una respiración rápida, profunda y laboriosa que se da, por ejemplo, en personas con cetoacidosis o en coma diabético. Entonces, esto sería algo que tienen en común con la hipercloremia. Pero bueno, que todos estos síntomas yo los comento como para que nos hagamos una idea de cosas que pueden pasar, pero no para que alguien diga, uy, estoy un poco cansado, tengo esto. Hipercloremia. No, claro, no. Pero bueno, es un poco también para ver la importancia, ¿no? De la homeostasis, que lo hemos mencionado alguna vez, de que todo esté en su equilibrio, de cómo unos órganos están conectados con los otros y si falla algo en un sitio, pues puede alterar a todo lo demás. Un poco hacernos esa idea. Y vemos que es unión, pues, fundamental para el correcto funcionamiento de nuestras células, que su concentración intracelular está regulada y mantenida, pues por eso, un equilibrio entre operaciones que se llevan a cabo, pues por ejemplo, por los canales de membrana que regulan la entrada y la salida de cloro y los transportadores, ¿vale? Y luego ya voy a hablar del sistema nervioso central porque ya sabéis que es lo que a mí me gusta, pero antes, Hugo, creo que nos querías contar cómo aplicamos el cloro, ¿no? Sí. ¿Para qué se usa? Es muy cierto eso. Pues a ver, voy a ello. El cloro, ya nada más identificar ya lo que era el cloro y tal, ya se dieron cuenta. Incluso el sueco del que hablé antes, cuyo nombre estoy intentando recordar, sí, Carl Wilhelm Scheele era. Y también los francesitos, pues... ya se dieron cuenta de que pasaban cosas curiosas con él. Y es que era que, por ejemplo, si lo aplicaban al limo, ¿sabes? Como así a la porquería que se acumula en la bañera si no la limpias en 3 meses. Bueno, pues que la quitaban como si fuera, ¿sabes? Pues como si fuera agua. O sea, la quitaban y no había ningún problema. Cuando, yo qué sé, normalmente pues cuesta mucho, ¿sabes? Hay que frotar mucho. Pues le pasas lejía, pam, no queda nada. Y también vieron que si lo aplicaban, por ejemplo, a hojas de plantas y tal, se volvían blancas enseguida. Entonces decían, blanco, ¿eh? Claro, ¿y qué pasa? Que en la época, pues el blanqueamiento en la industria o protoindustria, en 1800 ya industria, pues era algo importante. Entonces el blanqueamiento de tejidos era una cosa muy costosa, que era un coñazo y, bueno, pues eso, muy cara y requería mucha mano de obra. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Berthelot? Que no sé cómo se pronunciará. Berthelot. ¿Berthelot? No sé. Eso es francés, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Se le ocurrió aplicar esto, pues digamos a pequeña escala para ver si se podía luego
escalar a más grande. Y entonces el problema que era, que sí, blanqueaba, por ejemplo, los tejidos de lino de lujo, pero claro, la gente que trabajaba ahí, pues, ¿sabes? Padecía como asma, sangraba por la nariz, tenía problemas con los dientes, le acababa doliendo los huesos. O sea que, qué horror. O sea, claro, como pasó con lo del fósforo también, que acababan todos fatal sí, los trabajadores. pero bueno, esto fue simplemente unos estudios previos que se hicieron. Vale. O sea, no se llegó a implementar tal. Vale. Y esto, claro, ¿qué pasaba? Que hacían soluciones acuosas de cloro, que bueno, en realidad no está en forma de cloro, sino que está en forma de ácido hipocloroso, pero claro, para blanquear hacían falta concentraciones altas y entonces pues iba desprendiéndose ácido hipocloroso y también cloro, y entonces la gente se envenenaba, básicamente. Entonces, Berselot, que era muy listo, dijo, ¿por qué no añadimos sosa a la disolución, NaOH, hidróxido sódico? Porque se dio cuenta de que si añadías eso, no sé si él sabía bien el equilibrio químico que pasaba, pero sí que sabía que eso neutralizaba que se escapara el cloro, ¿no?, al aire. Y es que lo que descubrió así, y probablemente gracias a una mujer del futuro, fue la lejía. ¿Vale? Descubrió que si le añadías hidróxido sódico a esas disoluciones, pues tenías lo que hoy llamamos lejía. Vale, sí. Pero una cosa, a ver, para que me haga... Has dicho que era ácido... ¿Cómo? Uf, ya se me ha olvidado. Sí, hipocloroso. Ácido hipocloroso es eso. Vale, tú si burbujeas cloro por agua, pues se te forma ácido hipocloroso, que es verdad que aún no dije lo que es. Que es vale, HOCl. HOCl, vale. Vale, porque el cloro se unía a sí mismo en la molécula de cloro. Bueno, pues en vez de unirse aquí un cloro a otro cloro, se une un OH a un cloro. Un OH del agua... Y el otro H se queda por ahí. El otro H se queda con un cloruro. Porque claro, ahora si teníamos Cl2 más H2O, pues pasas a tener OHCl más HCl. ¿Me sigues un poco? Y el cloro que se escapa es Cl2, entiendo. Sí, es que hay un equilibrio, ¿vale? Tienes también cloro en esa ecuación. O sea, como que se vuelve a juntar el cloro de vez en cuando. Vale. Y bueno, y también se te puede pasar al aire pues el ácido hipocloroso. Pero bueno, que no es a concentraciones altas, pues es chungo. No te cunde. Pero eso, entonces se le ocurrió a este hombre, pues mira, ponle hidróxido sódico, no me rayes. Entonces sí, el equilibrio, pues ya ni de lejos permeaba tanto cloro. Bueno, y de hecho, si está muy básica la disolución, pues que se forme cloro, no tienes ningún problema. Entonces, en general, las lejías domésticas están al 5% en hipoclorito de sodio, ¿vale? Que es el hermano del ácido cloroso, pero que no tiene el hidrógeno, ¿vale? O sea, sería ClO- y luego Na+. Es la sal del ácido. Las sales del ácido siempre le quito un protón y le pongo un catión metálico. En este caso el sodio. Vale. Entonces ClO-. O sea que eso es lo que es la lejía que usamos en casa para limpiar. Sí, señora. En un 5% y el resto es agua. Sí, señora. Vale. Bueno, igual tiene algún aditivo más, pero... Bueno, sí, pero en general... Vale. Vale, entonces esto es una movida, porque ahora tienes cloro... Pero es cloro más, ¿vale? Porque cloruro sódico, Na+, Cl-, cloro menos. Luego, cloro gas, Cl0, ¿vale? O sea, si la rompes, cada cloro se queda con un electrón. Y aquí tienes cloro más, ¿vale? Porque el OH es menos. OH menos, Cl más. ¿Y esto qué pasa? Que cambia un poco la reactividad, ¿vale? Es como... pues eso, es nuevo. Bueno, se parece también al cloro porque en realidad el cloro es incluso más reactivo. Pero bueno, para que veamos que el cloro es como muy versátil, ¿vale? Te puede ir de menos a más y ahí lo tienes. Entonces, en esa época se obtenía, este cloro para el blanqueamiento, se obtenía por reacciones con óxidos metálicos. O sea, como había hecho el sueco Scheele. Vale. Y entonces, con esto, al tener lejía, pues ya se empezó a aplicar a gran escala y ya en 1815 en Francia ya se estaba usando pues de forma muy común para el blanqueamiento del lino. ¿Vale? Así que conseguían los tejidos más blancos del mundo, probablemente. Y todo gracias a la magia de la química. O sea, que el primer uso de la lejía era más blanquear que limpiar. Blanquear, sí. Y bueno, luego, pues ahora voy a hablar quizá de cómo estamos después del veranito, pues de cómo se utiliza para desinfectar en piscinas. Y bueno, en otras fuentes de agua. Eso, a ver. Vale. Pues la verdad que flipé bastante porque empecé a leer y tiene muchísima ciencia el mantener una piscina limpia, ¿sabes? Sí. Bueno, entonces, el ácido hipocloroso es el compuesto que, comparado con la lejía, tiene mayor actividad antibacteriana. Es que estaba pensando antibactericida, antibacterial. No, antibacteriana yo creo que es mejor. ¿Y por qué es? Porque el hipoclorito sódico, o sea, cuando el oxígeno está desprotonado, no puede atravesar las membranas celulares con facilidad.
porque está cargado, ¿vale? Y las cosas cargadas les cuesta más ir de un lado a otro de las membranas de las células. Pero el ácido hipocloroso, como es neutro, pues puede permear y difundir. Entonces, claro, se te mete el ácido hipocloroso dentro y se te pone a escarallarte de todo lo que tienes, ¿vale? Porque tiene poder oxidante. Entonces te coge las proteínas, oxida normalmente los grupos que tienen azufres, las cisteínas y tal, y las convierte en sulfatos, ¿vale? Los sulfatos es ese, bueno, depende, pero que está unido a varios oxígenos. Entonces la funcionalidad de las proteínas pues queda comprometida por lo menos. Claro, entonces así te estropeas. Claro. Y eso se estropea, pero que Sí. una bacteria, ¿te refieres? Por ejemplo, sí. Pero bueno, un virus también se lo carga porque, claro, su cápside, por ejemplo, es de proteínas. También el ADN se te lo va a cargar, pero la verdad que ahí no sé en detalle qué está pasando, déjame vivir. No, yo ahí ya no me meto. No, sí, la verdad que es complejo. Pero bueno, pero es que oxidante, a nosotros no nos hace daño. A ver, a nosotros nos hace daño, pero somos mucho más resistentes que una bacteria, claro. Bueno, claro, porque yo qué sé. O sea, si te pusieran un tanque de lejía, pues no sé cuánto duraría, ¿sabes? Y claro, te la inmiscuirían por dentro, porque tú estás, o sea, tus órganos y tal están muy bien protegidos por tu piel y todo eso, pero si te, Claro. si te la metieran en la vena, pues... Claro. Que eso, por cierto, se recomendó, ¿no? No era Trump el que decía inyectarse lejía, en fin. Pues para que veáis lo burro que era este hombre. Bueno, ¿qué es? Que todavía está por ahí. Aunque leí, por cierto, que ahora recomienda a la gente que se vacune. Qué fuerte. Ah, sí. Sí. Bueno, la cuestión, que por eso mata más el hipocloroso. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, ya dijimos que el hipocloroso se evapora y tal, y es un poco follón. Es verdad que en las piscinas lo tienes bastante diluido, entonces no te vas a envenenar ni nada si solo tuvieras el hipocloroso. Porque en las piscinas eso lo tienes de 1 a 3 ppm de cloro total, digamos, de equivalente a cloro, ¿vale? Y eso no es nada. Por millón. Claro, son partes por millón, o sea, es como 1000 veces menos que la lejía, o incluso menos. Vale, o sea que no pasa nada. Puede estar por ahí. Tenemos que darnos cuenta de que es una maravilla, ¿vale? Porque tener cantidades como en una piscina de agua estancada, sin que a los 2 días esté lleno de algas, de mierda, de bacterias y de... es un milagro de la ciencia. Es una maravilla. Y eso... Totalmente. Pues, sí, se consigue gracias de nuevo a la magia de la química. A los químicos. Entonces, es complejo de la piscina porque si pones solo el ácido hipocloroso y es una piscina que está al aire libre y le da el sol... En 2 horas te quedas sin nada, prácticamente, porque por la luz ultravioleta, bueno, por la acción de la luz, se acaba descomponiendo. Entonces te quedas en nada. Y ahí se genera oxígeno, o sea, libera oxígeno y también ácido clorhídrico, cuando le da la luz. O sea, pierdes el 90% en 2 horas. Hay que juntarlo con algo. Sí, y entonces lo que se hace es que se le añade también un poco de base para tener un equilibrio entre el ácido hipocloroso y su base. O sea, como una mezcla entre la lejía y el ácido hipocloroso. Insisto en que es diluido, ¿vale? No penséis que os estéis bañando en lejía, es muy poco lo que hay. Pero ese poquito se carga las bacterias y a ti te deja tan contento. Y luego otra cosa, orinar en la piscina. En primer lugar, no seas cerdo, no lo hagas. Y tampoco es bueno, ¿vale? Porque según parece el olor característico de las piscinas que dices, huele a cloro. Pues no, señor, no huele a cloro, ¿vale? Porque el cloro no... O sea, el cloro, el ácido hipocloroso y tal no huelen a eso, ¿vale? Eso son las monocloroaminas. Que eso es amoníaco. El amoníaco era NH3, pues esto es NH2Cl. O sea que le cambias un hidrógeno por un cloro. Y eso se forma... Asustando. Sí, ¿de dónde sale el amoníaco? Bueno, puede salir del sudor, pero claro... A ver, que suden... Bueno, no sé cuánto sudor se tiene que acumular ahí. Pero bueno, que también sale por la orina, ¿vale? Son las fuentes principales y mayores. Vale. A ver, tampoco quiero aquí polemizar, porque a mí me da la impresión de que también muchas piscinas huelen así porque a lo mejor para desinfectar vestuarios y eso también se usa lejía o incluso las superficies de alrededor. Pero no estoy seguro, no me metí en esto mucho. Ya. Pero si notas un olor intenso, probablemente sea eso. Ahora bien, este compuesto no es, o sea, no está poniendo en peligro la salud de nadie, pero es más irritante y también tiene poder de desinfectante, pero menos. O sea que, vale, que no haya pánico, pero bueno, como dato curioso. O sea, que si huele un poco en la piscina, claro, es que siempre huele a... o sea, y tú sales y hueles a cloro. Bueno, yo leí en varias fuentes que este olor de la gente dice huele a piscina, que eso es la monocloramina. Eso, monocloramina. Y que si la piscina está tratada de forma impecable, no debería oler. Ahí lo dejo. Bueno. Bueno, lo que me está contando el chaval. Bueno, yo hace que no voy a una piscina no sé cuántos años. Justo por pero eso, bueno. por el miedo a la orina. Bueno. No, la verdad que no. Pero, vale, luego está el mito este de que el agua cambia de color si te haces pis, que eso ya sabemos que no es verdad. Efectivamente, eso simplemente no es cambia de olor.
O sea, no lo busqué específicamente, pero en ningún sitio vi que fuera así. Yo por lo que he visto no es verdad. Y por cierto, decir que el pH de las piscinas es de aproximadamente 7,5, o sea, es bastante neutro. Y justo en ese pH es donde mantienes ese equilibrio de ácido hipocloroso y hipoclorito sódico. Está ahí, ¿sabes? Vale. Está ahí de lujo. Estupendo. Y, ¿qué más? Y, bueno, las piscinas grandes... Bueno, sí, las piscinas grandes a veces o se suele utilizar cloro gas para formar ese equilibrio entre hipoclorito y ácido cloroso. Y luego en las piscinas pequeñas o las caseras, pues utilizas pastillas que tienen ya sales de hipoclorito, que suele ser sódico, o sea, es como si fuera lejía sólida, o también la puedes tener en vez de sodio de calcio, y nada. Y también luego hay compuestos orgánicos, que eso está muy chulo, que también permiten, digamos, que crees el ácido hipocloroso sin utilizarlo directamente, ni utilizar clorogas, lo cual es bastante más seguro, la verdad, porque tener una botella de clorogas en tu casa, pues es un poco bestia. Que si tienes un escape, pues se lía. Como la de... Ya hablamos de la mujer de Liado Parda, que se liberó cloro. Bueno, pues para que veas que no eso, lo que se liberó era cloro. Efectivamente. Y nada, pues para la depuración de aguas potables básicamente se usa el mismo principio, ¿vale? Y eso se empezó a hacer para las piscinas, la verdad es que no sé cuándo se empezó a hacer, pero para el agua potable, pues a finales del siglo XIX, o sea, 1890 y pico. Y en Alemania creo que se hizo el primer... experimento, digamos, de potabilizar así el agua, y luego en Reino Unido, y luego ya a principios del siglo XX se empezó a generalizar por los países desarrollados hasta el día de hoy. Qué suerte tenemos de tener agua potable. Solo una cosa, que tiene una desventaja, tratar las aguas potables con cloro, y es que se pueden formar compuestos organoclorados. O sea, que tú no puedes coger un agua llena de porquería y decir, pues le pongo cloro y ya está para beber. O sea, sí, estará para beber, pero estás cogiendo compuestos orgánicos y les estás poniendo cloros. Y, bueno, las consecuencias pueden ser bastante negativas. Porque los organoclorados... O sea, algunos no hacen nada, pero otros, cuidadín. Entonces lo que hay que hacer es primero quitar cualquier... Bueno, cualquier, tampoco hay que... ¿sabes? No, pero bueno, eso, que no se puede usar en cualquier agua, quiero decir. Tiene que estar medianamente limpia y la caca medianamente diluida. Para que le puedas pasar cloro. En fin, y te devuelvo la conexión porque esta es mi parte de el cloro como desinfectante. Bueno, pues hoy hemos aprendido un montón. Sí, no, la verdad es que muy interesante. De verdad que para cuidar una piscina hay que saber. Está bien. Pues sí. Yo creo que al final, oye, las piscinas también hay que, para mantenerlas, ¿no? Me imagino que tienes que saber, si no pasan cosas. Y una cosa que dije, que si hay mucho orín en la piscina, si hay muchas de estas cloraminas, hay un método sencillo para limpiarla, que es añadir más cloro. ¿Acaso no es bonito eso? Que es muy bonito. Porque ¿qué pasa? Que el cloro reacciona con estas aminas y al final acabas liberando nitrógeno gas, que es absolutamente inerte, se va a la atmósfera, no pasa nada. Y liberas un poquito de HCl, que dices tú, hostia, ¿qué pasa? Me voy a convertir esto en los ácidos gástricos, ¿no? Pero bueno, ya dijimos que son concentraciones súper bajas, y si el pH se te vuelve demasiado ácido y entonces desplazas el equilibrio a demasiado ácido hipocloroso, que eso sería negativo porque tú quieres tener ese equilibrio para que dure más, pues le pones un poquito de sales básicas y ya está. Maravilloso. Así que en realidad orinad todo lo que queráis en la piscina. No digas eso, Hugo. No. Por Dios. Muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar ahora lo que he prometido antes, ¿no? Un poco de sistema nervioso central, porque bueno, si hemos escogido este tema es porque algo también tendría que ver con el cerebro, porque si no, no pasaría nuestro filtro de calidad, ¿verdad, Hugo? Es verdad que esto es así. Cumplimos. Tiene que haber un poco de química y un poco de neurociencia. Bueno, pues resulta que en el sistema nervioso central los canales de cloro que he comentado antes y los transportadores de cloro juegan un papel fundamental en el crecimiento neuronal, en la recaptación de los neurotransmisores, en la regulación del volumen de las células también, y quizás lo más importante en mantener una concentración de cloro dentro de las células que esté por encima o por debajo del potencial de equilibrio. Perdón, una cosa, háblame sencillo, ¿qué es esto de la recaptación de los neurotransmisores? Bueno, los neurotransmisores son estas moléculas que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que se liberan en el final de la neurona para un espacio entre la siguiente neurona y la anterior, y cuando llegan a la siguiente neurona, a la neurona postsináptica, pues se unen a un receptor y ejercen su función. Pero no pueden estar ahí haciendo su función eternamente porque entonces sería como darle al botón, ¿no?, de encender la luz al interruptor y ya se quedaría. Hay que luego retirarlos. Entonces, pues la recaptación, pues bueno, puede haber varios mecanismos, pero se pueden pues o degradar o se pueden devolver
a la neurona original que los liberó, ¿vale? Vale, o sea, el cloro ayuda a que esto sea posible. Sí, está involucrado en esto también. O sea que está involucrado en bastantes cosas en realidad. Es algo... Es complejo, pero bueno, sí. También hemos dicho lo del crecimiento de las neuronas, que eso yo no lo sabía. O sea que bueno. Y además la concentración del ion intracelular, bueno, del ion cloro intracelular juega un papel muy importante en moderar la excitabilidad también de las neuronas. Es decir, la probabilidad de que la neurona produzca o no un potencial de acción. Esto lo vimos. Impulso nervioso. En el capítulo de las benzodiazepinas. Hablamos de eso, puede ser, si es que ya no sé. Eso espero, porque seguro que hablamos de cómo funcionan. De hecho, sí que hablamos de una cosa que voy a contar, que tiene que ver con esto que voy a contar ahora. Y es que, por ejemplo, hay receptores de neurotransmisores como el GABA, que es lo que hablamos en ese capítulo, que dijimos que era un neurotransmisor inhibitorio, y en concreto es los receptores GABA-A, porque hay diferentes subtipos de receptores GABA, que son canales de cloro. O sea, tienen un canal de cloro, y canal de cloro quiere decir pues que puede entrar o salir cloro, ¿vale? Entonces, cuando la neurona B, voy a llamarla así, la neurona B, la postsináptica, recibe el neurotransmisor que le llega de la neurona A, que lo ha liberado, se abren las puertas del canal de cloro en esta neurona B y puede entrar cloro dentro de la neurona o puede salir. Ahí ya depende de las concentraciones que haya de cloro dentro y fuera de esa neurona y del potencial de membrana. Pero para que nos hagamos una idea, aunque no entendamos todo, ese canal va a dejar o salir cloro. Vale, o sea, dejar entrar o dejar salir. Exacto. Bueno, pues claro, es un canal, claro. Si el nivel de agua está más alto de un lado, va para uno, y si está de otro, no, al otro. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si entra el cloro a esa neurona, cuando se ha unido el GABA, esto va a hacer que se inhiba la actividad de la neurona. En cambio, si en vez de entrar, pues sale, pues se va a excitar. Vale. Entonces, para que veamos que simplemente la concentración de cloro en esa neurona va a afectar a cómo haga su acción ese mismo neurotransmisor, ¿vale? O sea que súper importante. Vale. O sea que sí que está entonces, en todo. Sí, estaba ahí, bueno, no en todo, pero por lo menos aquí cuando tenemos neuronas que reciben GABA, pues está involucrado. Entonces, aquí esto estaría implicados pues los canales y los transportadores de cloro que regulan esas concentraciones y ya está. Y de hecho se ha visto que hay una relación entre alteraciones en los canales y los transportadores de cloro y algunas enfermedades y trastornos genéticos como algunos tipos de epilepsia, ataxia, que serían dificultades de coordinación de los movimientos y trastornos del espectro autista. O sea que para que veamos la importancia, ¿sí? Y la variedad además de implicaciones. Y algo también muy interesante que he visto es que hay que una homeostasis dañada del cloro, o sea, si no funciona bien esto por lo que sea, está asociado también con la patología que hay en el cerebro después de algún tipo de daño agudo. O sea, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un traumatismo. O sea, que también está explicado. O sea, si tienes un accidente de estos, puede que te afecte a cómo regulas tus niveles de cloro. Bueno, yo por lo que he entendido, no sé si es causa o consecuencia, pero esos niveles alterados de cloro pueden hacer que los síntomas después puedan ser peores si están desregulados. O sea, he visto que se está investigando en regular estos canales y transportadores de cloro como una herramienta terapéutica para poder restablecer esa concentración de cloro dentro de las neuronas después de ese daño. O sea, entiendo que al haber ese daño pues se desregulan muchas cosas, entre ellas esto, y a su vez al estar desregulado los síntomas que puedes tener a corto y largo plazo pues pueden ser peores que si lo intentas regular con algún tipo de medicación. Pero esto es muy fuerte. En plan, o sea, te dan un golpe en la cabeza y eso hace que tu química, o sea, una torta hace que tu química cerebral funcione peor. Eso es muy fuerte, ¿no? Hombre, tampoco es un golpecito... Hombre, es un golpe duro, sí, pero... Tiene que ser un traumatismo grande, imagino. Pero sí, bueno, porque al final, pues, me imagino, ya no sé al nivel tan micro, no sé, pero entiendo que, pues si, por ejemplo, hay algún tipo de... no sé, de ruptura celular, o a veces puede haber que los axones
hay una torsión, entonces eso produce un daño y se liberan ciertas moléculas o yo qué sé, salen otras. Claro. Al final hay un efecto mecánico y que las cosas salen, entran, ¿no? Y todo se desregula. Claro. No, que la lío parda. Pero, claro, o sea, cuesta, ¿sabes? Cuesta pensarlo, porque, claro, tú piensas a nivel macroscópico y dices tú, todo es tan pequeñito ahí que aunque te den un ostión no pasa nada, porque como es todo tan pequeño, está ahí flotando y no pasa nada. Pero, claro, igual hay neuronas que se rompen, otras que se alejan de ellas, se desordena todo. Sí, no sé los mecanismos específicos, pero sí que una vez escribí un artículo así, bueno, divulgativo sobre los traumatismos, sí, en la cabeza, jugando al fútbol. Ajá. Que sí que pueden afectar, sobre todo si has tenido muchos, bueno, fútbol, rugby o cualquier deporte de contacto. Y claro, sí que empecé a leer mecanismos celulares y tenía que ver eso con las fuerzas de torsión, incluso aunque no te des un golpe fuerte contra el suelo, pero, ¿sabes? El cambio en la aceleración, al final nuestro cerebro pues está en un líquido y hay un espacio con el cráneo, pero si se mueve mucho de repente, pues eso, las células también hay unas torsiones y unas fuerzas mecánicas, sí. Y eso pues puede hacer a largo plazo, para jugadores ya más profesionales todavía más, claro, que pueda haber pues demencias a largo plazo, sí. Entonces, bueno, sí, de hecho hay una película sobre esto, sobre la Liga Americana, no sé cómo se llama, ya no me acuerdo. La biografía de Cristiano Ronaldo, quizá. No, la Liga del fútbol americano. Ajá, que ahí se dan tortas guapas. Sí, bueno, y un investigador que hubo, que advirtió que pues este tipo de daños en la cabeza pues podían ser peligrosos y pues intentaron taparlo porque no convenía y todo eso. O sea, está basado en hechos reales, la película. Y ahora no me acuerdo cómo se llama porque esto no lo teníamos preparado. La buscáis, que ya bastante hacemos. Pero bueno, sí, más o menos. Y hasta aquí mi parte, ya está. Es un poco para que nos hagamos una idea de que sí que es importante. Yo creo que con eso, ¿no? Pues yo voy a hablar también de cosas bonitas del cloro, como su uso como gas para envenenar a nivel militar. ¿Qué te parece? Pues esto muy bonito, ¿no? No es muy bonito. Pues resulta que en la Primera Guerra Mundial se utilizó, empezando por parte de, ¿adivina quién? Alemania. Efectivamente. Que siempre están los pioneros de la química. Joder, pero para lo malo, sí. ¿no? Y esto fue, creo, en abril de 1915, si mal no recuerdo. Y los británicos vieron eso y no querían subirse al carro, pero al final en septiembre del 15 pues también lo usaron. ¿Y qué pasa? A ver, no quiero decir cinismo, pero no es un poco... O sea, llama la atención, ¿vale? Que digas, no, yo te puedo fusilear, balear, ponerte un obús debajo del culo, pero usar gases, no, eso no. O sea, me sorprende que al final se regulara esto y se considerara que no. O sea, me parece bien, obviamente, pero me llama la atención. En plan, nos matamos, pero, ¿sabes? Civilizadamente. Ya, yo no sé porque no entiendo de estas cosas. Me imagino que tiene que ver con que es una muerte más lenta y que sufres más que si... Bueno, sí. No lo sé, ¿eh? No sé, bueno, puede ser. O pero bueno, mucha gente dirigida. moría muy rápido, ¿sabes? Y algunos gases químicos que te matan también te matan muy rápido. Pero bueno, la verdad que no sé. La cuestión que esto era en el contexto de la guerra de trincheras, ¿vale? Que la verdad que era una carnicería porque era eso, el defensor se atrincheraba y luego si querías avanzar, pues tenía que morir muchísima gente, básicamente. Porque claro, se pone detrás de una trinchera con ametralladoras y si quieres avanzar tienes que adelantarte. Y bueno, la cuestión que pensaron, si ponemos gas químico... Bueno, esto es una presunción mía, pero pensé... Bueno, esto leí, que ellos esperaban que, claro, la gente desalojara las trincheras. Porque, claro, tú pones gas y la gente dice, pues me piro. Y entonces así podrían avanzar. Así que tampoco lo veamos como una maldad simplemente. Era en plan, necesitamos... Y tampoco pensaban que fuera a morir mucha gente, porque dices, bueno, la gente se escapará. Y entonces así podemos decirle a nuestros 100.000 soldados, venga, avanzad y pista, ¿no? Y así no van a ser ametrallados. La cuestión que no funcionó muy bien así y efectivamente las muertes fueron horribles, ¿vale? Salían pústulas en la piel, pues la gente digamos que bueno, pues se quemaba por dentro, mucha gente quedó en coma, murieron varios miles de personas. O sea, no solo con un ataque discreto, pero me refiero en toda la guerra. Entonces eso, los británicos también empezaron a usarlo, pero al final se vio que no tenía, a nivel estratégico no funcionaba muy bien, porque no se desalojaban las trincheras de forma masiva y además pronto surgieron máscaras que protegían del gas. Entonces, por suerte, se dejó de usar. Luego vi que también se utilizó en Irak el gas cloro.
Supongo que no se usó más, sobre todo porque luego se desarrollaron gases mucho más eficientes a la hora de matar. Y entonces efectivos. dejaron de tal. Pero bueno, para que tengamos en cuenta que también se utilizaba esto. Qué horror. Te iba a decir que para entenderla, o sea, para entenderla no, pero para como imaginarse un poco mejor cómo fue la Primera Guerra Mundial, la película de 1917 lo refleja bastante bien. Uh-huh. Bueno, les ves ahí todo el rato en las trincheras, lo que contabas tú. Lo que no recuerdo es lo de si se ve en algún momento los gases, eso ya no me acuerdo. Es que no fue súper común, eso se usó tal y se vio que tampoco cundía tanto y dejaron de usarlo. Vale. Y bueno, luego ya se firmaron convenios después de la guerra para no utilizar gases, lo cual me parece bien. Pero bueno, sí, supongo que por lo que dices tú, igual involucra más sufrimiento que una bala o perder no lo una pierna, sé, o si por ejemplo, en fin. Ya me lo invento, pero si depende qué tipo, de dónde estés, si también hay población civil y echas ahí un gas, Bueno, o sea que hombre, es claro. menos dirigido que otro tipo. Bueno, claro, también, sí. Y bueno, también está que obviamente tú avanzas en el frente a donde acabas de soltar gas y es en plan, bueno, pues aquí no me puedo quedar. Te lo tragas luego. Pero bueno, si tienes máscaras, sí puedes. Pero bueno, también sabes, la piel también te la destruye, o sea que, en fin, necesitas trajes muy especiales. Y luego vamos con algo que suena peor, pero es mucho mejor, que son las cámaras de cloro. ¿Habías oído hablar de las cámaras de cloro? No, pero claro, suena mal, pero no está mal. No es eso. Eran para curarse, Vale. Y es que a principios de los años 20 del siglo pasado, claro, porque ahora ya estamos otra vez en los años 20, pues un profe de química llamado Harrison Hale, pues hizo una serie de experimentos en los que dijo, mira, voy a tratar enfermedades respiratorias con bajas concentraciones de cloro. A ver, no suena mal. La idea para 1920 me parece guay, me parece genial. Porque claro, dices tú, si tengo una enfermedad respiratoria y respiro concentraciones bajas de cloro, igual es igual que en la piscina, ¿no? En plan, los microorganismos mueren y yo pues me quedo más o menos tan pancho. Eso. Claro. Vale. Entonces hizo muchos test y dijo, pues mira, hay que aplicar 0,015 miligramos de cloro por cada litro de aire. Y te pones en una habitación pequeña, estanca y venga a respirar. Pues eso, durante 1 hora. Entonces publicó un artículo en 1924 que decía, mira, tratamos a pacientes y, por ejemplo, bronquitis aguda. Teníamos 99 casos curados de 127 enfermos. Rinitis crónica, 33 curados de 106. No parece tanto, pero es crónica. En plan, no me puedo curar, ¿sabes? Bueno, no sé si es así. Laringitis crónica, 34 curados de 47. Influenza, 9 curados de 10. Y recordemos que acababa de pegar la gripe española que flipas. Vale. Claro. Entonces, esto suena muy bonito todo, pero ¿dónde se te ocurre que puede estar el agujero? ¿Que no hay grupo control? Efectivamente. Vale. Que según parece en la época no era estrictamente necesario poner grupos de control. Entonces, ¿qué pasó? Vaya. Que un colega era un poco escéptico, hizo lo mismo con grupos de control y dijo, mira, aquí es que claro, de un catarro se cura todo el mundo, José Luis. Y entonces, claro, vio que el método no tenía ninguna diferencia con un grupo de control, o sea, de pacientes que ya estaban, bueno, que no llevaron estos tratamientos, también se curaban. Entonces ya a final de los años 20, pues ya empezó la gente a pasar. Pero claro, tardó un poquito porque lo petó bastante, ¿sabes? Sobre todo en Estados Unidos. Y entonces luego la gente pues ya empezó a darse cuenta de que era un poco mentira, un poco efecto placebo. No era británico entonces? No, este era estadounidense. Y luego ya tocamos otro país más. España no suele tocar, ¿eh? Qué curioso. Bueno, ya lo hemos tocado por lo menos cuando hemos hecho episodios de algunos científicos. Y nada, esto como usos del cloro elemental me quedo aquí, ¿vale? Porque sobre todo esto y si queréis más, pues miráis las fuentes, lo ponéis en DuckDuckGo y ya está. ¿Qué es DuckDuckGo? Un buscador. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es conocido o qué? No mucho, pero es una alternativa a Google. No querías decir gigante y has dicho Efectivamente. Ya, si no, en Yahoo también. Como ya está capaz que... No sé yo. Yo probé uno, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que se suponía que ayudabas a salvar los bosques. ¿Te suena? No sé, creo que no. No sé. Uno que tenía un nombre así que evoca a naturaleza o a bosque. Ecosia, creo que se llama. ¿Cosia? Ecosia. Bueno, pues eso, que lo podéis buscar todo para aprender más o por internet o simplemente eso, buscar pues nuestras notas que siempre ponemos, todas las referencias que hemos utilizado en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos, y ahí también hay otros podcasts muy interesantes. La página es podcastidae.com y bueno, si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse a este podcast desde vuestro reproductor preferido,
también le podéis dar a me gusta, dejarnos comentarios y luego ya si queréis estar al tanto de las novedades y de lo que vayamos publicando a veces detrás de las cámaras, pues nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Adiós.